Hola chicos, estamos aquí nuevamente en otro podcast, hoy siendo las 7:45 de la noche y vamos a hablar sobre el tema con mi compañera Geraldine. Hola Juan Diego, buenas noches, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes las ideas respecto a la serie Cómo se convirtieron en tiranos. Así es, Cómo se convirtieron en tiranos, una serie que abarca casi el 92% de nuestra audiencia, explicando sobre los déspotas a lo largo de la historia y cómo se demuestran para tener el control y gobernar pues con mano de hierro, ¿cierto? Sí, claro, cómo se ha gobernado durante este tiempo y lo que de pronto han ocultado los medios de comunicación y que no lo hemos podido lograr, y pues esta serie nos brinda toda esa información para que nos demos cuenta de realmente cómo es que el poder está acá en todos los ciudadanos. Y así es, entonces estaremos hablando en esta noche, vamos un momentico con una musiquita de fondo, mientras vamos realizando nuestras ideas y pensándonos qué es lo que podemos hablar en el día de hoy. Así a todos nuestros oyentes, los esperamos aquí ya en un segundo. Bueno, de esta manera vamos a hablar sobre los dos primeros capítulos de esta serie, ya que enmarca 6, pero el primero se denomina Conquistar el Poder, que lo viene representando Adolfo Hitler. El segundo capítulo por Saddam Hussein, denominado Acabar con los rivales. Bueno, y es muy impactante todo ese control que había antiguamente pues en muchas partes del mundo. Yo quisiera saber, y pues nuestros oyentes también, saber cómo la historia o quién es Adolfo Hitler. Sabes que sí, eso es muy impactante también recordar todo esto. Adolfo Hitler fue un político militar y dictador directamente pues de Alemania. Es curioso, ¿sabes por qué? ¿Cuál es el que te tocó a ti? Saddam Hussein, él también fue un político dictador iraquí que ejerció el cargo de presidente de su país. Entonces todo pues concuerda entre los cargos que ejercieron en ese entonces y todo lo que ha pasado. Sí, eso es como más que todo como un régimen totalitario. Y obviamente pues hay que determinar que el régimen totalitario se establece por un periodo. Y ese periodo pues hace que en este caso lo que es Adolfo Hitler sea en el periodo de Alemania. Ben, Gerald, ¿sabes qué me causó curiosidad? Que en los dos capítulos que pues pudimos observar, casi todos tenían como la misma ideología. Tienen como la misma línea, sí. Exacto. No. Y no sé cómo podríamos, ¿sabes qué? Podríamos sacar como unas premisas. Saquemos unas premisas directas y le sacamos sus conclusiones y las explicamos para que pues Listo, sí. Todos nuestros oyentes podamos entender más el tema. Listo, de una. Bueno, Juan Diego, entonces vamos con la primera premisa del capítulo 1 de Adolfo Hitler. El contenido de sus discursos estaba basado en la aversión, la necesidad de limpiar a Alemania de los judíos, la venganza de Alemania por haber sido humillada, el orgullo nacional que Alemania necesitaba para crecer de nuevo. Bueno, en este argumento lo denominamos como un argumento de ejemplo. No sé, pues ustedes qué piensen ante eso. Porque lo considero como un argumento de ejemplo, porque pues obviamente generaliza sucesos representativos. ¿Y cuál era el suceso representativo en ese momento? Era el poder, el sentirse en ellos que les hacía falta como determinar Alemania cómo tendría que ser ante los ojos del mundo. O sea, cómo también era humillada ante muchísimas sucesos o aberraciones, y cómo se implantaba directamente lo que era la imponencia sobre los judíos, y así determinar que Alemania era superior a cualquier otra nación. Entonces, por eso determinamos que es un argumento de ejemplo. Exacto. Oye, y yo de ese capítulo también encontré otra. ¿Encontraste otra? Vamos a ver. ¿Qué tal si...? Listo, vamos a darle play, vamos a escucharla. No hay marca más famosa que la esvástica en un círculo blanco o en un estandarte rojo. Tal vez aún es el ícono con más potencial que ha existido en el planeta. Entonces, ¿esa esvástica qué significado tendrá? Porque pues obviamente no podemos decir que esos colores estén así, o tendrá su historia. De hecho, los orígenes etimológicos de la esvástica se sitúan en el idioma sánscrito de nepalí. Lo tomaron los integrantes del nazismo, dando origen a las formas de su diseño, también invirtiéndolo para cambiar su simbología. Y es cierto, pues no tiene nada que ver con el significado original. O sea que tú me estás diciendo que
ya existía ese símbolo. Claro, el significado original de la esvástica es el símbolo nazi que popularizó el Partido Nacionalista del Obrero Alemán. Entonces, ¿de dónde nace eso? ¿Sabes en qué siglo o algo? El diseño de la esvástica se remonta hasta el siglo V a.C., formando parte del hinduismo y la adoración del dios Vishnu. Ahí es donde surge todo. O sea, entonces eso ya existía, simplemente que los nazis, Dios mío, qué o sea, rollo. empezaron a regir más ese símbolo, entonces pues todos los alemanes sabían ya ese símbolo qué orígenes tenía. Ok, listo, vamos, sigamos. Bueno, ¿y qué tal si continuamos con el siguiente capítulo y pues sacamos otras dos premisas ya de qué personaje es? De Saddam Hussein. Tienen la misma línea con Adolfo Hitler, entonces sí podrían, sí podríamos entenderlas. Asociarlas más que todo. Listo, vamos a darle inicio con nuestra siguiente premisa. Más de 20 sentencias de muerte. El resto irá a prisión. Creen que tienen suerte. Hasta que se ven obligados a realizar las ejecuciones ellos mismos. ¿Un giro sádico? Quizás. Pero apaga cualquier duda sobre lo que el nuevo líder iraquí está dispuesto a hacer para proteger su autoridad. Y qué irónico, Juan Diego. O sea, ver cómo la única opción que ellos tenían era sí o sí aceptar lo que debían hacer, porque no tenían ninguna otra salida. Pues es que ninguna salida existía ahí, o sea, o era. Y sabes que lo que más me causa curiosidad es que los que no participaban, pues no nos vayamos más allá, en Colombia también sucede lo mismo. Los que no participaban en un antes, por eso existían lo ya que sabían eran lo que les esperaba. Las desapariciones forzadas, lo que sería lo de los falsos positivos y entre otras cosas. Entonces hay que abarcar también estos aspectos y ponerlos en una realidad, pero sí es muy irónico. Es muy impactante todo eso, ¿no? Y por eso lo consideramos como un argumento de autoridad. Bueno, ya todos, pues, Gerald, ¿qué tal si hacemos nuestra última premisa sobre este capítulo? Sí, claro, Juan Diego, para dar cierre. Así damos cierre a este podcast, recordándoles pues que estamos muy conectados a esta misma hora. Volveremos también con otro podcast hablando sobre otro tema similar y esperamos que pues a todos nuestros oyentes esto les haya parecido de su agrado y vamos a dar inicio con nuestra última premisa. Historias como esta eran una forma de control. No se trataba de si eran ciertas o no, ni de demostrar que él podía hacer estas cosas. El potencial estaba ahí. Historias. Oye, eso es muy aterrador, ¿no? Claro, porque es que él hacía masacres para que la gente pues sintieran el poder de él. Y sabes qué es más como más relativo, que esas historias estaban en una forma de un control. Y ese control era directamente pues para demostrar que él podía hacer muchísimas cosas. Claro, él por medio de eso hacía sentirse para poder tener control sobre las personas, sobre las acciones. O sea, no les importaba ni siquiera la vida de la gente. Y también se veía mucho reflejado en las familias, o sea, con la misma familia él también hacía lo mismo. Pues ese era el control, oye no, es muy impresionante cómo el poder y la autoridad sobre una persona puede llegar a ejercerse sobre una nación, sobre un país, como también fue como Alemania, o sea, como también ponían ejemplos esos aspectos que determinaban, es más, hasta el bigote determinaba algo, le decían que era como el cepillo de dientes, pero el cepillo de dientes de la justicia. Y también ahí, o sea, podemos irnos también por la parte de la educación, o sea, los alemanes formaban a los niños, o sea, valga la redundancia, desde pequeños, como con esa línea y que tenían que crecer sobre lo que ellos decían para que siguieran como las ese historias, origen. Sí, claro. Es el régimen militar. Bueno, ¿y qué conclusión sacamos sobre esa premisa? ¿Qué decimos? ¿Es un argumento de qué? ¿De autoridad? Es un argumento de ejemplo. De ejemplo, listo, sí, claro. Bueno, a todos nuestros oyentes, pues ya un poquito dando a conclusión sobre nuestras premisas, sobre todo lo que vamos estudiando día a día en esta contextualización de estos capítulos. Les queremos recordar que pues es muy grato nuestra compañía aquí con todos nosotros. Yarel, ¿tienes algo por decir? Sí, claro, Juan Diego, pues recordarles que los podcasts que nosotros hacemos están para aclarar dudas y recordarles o hacerles ver como todo ese proceso político que se lleva desde hace mucho tiempo y que mucha gente pues no tiene conocimiento también por falta de educación y de pronto... ¿Sabes qué? O sea,
Sí, la educación sí se ejerce, pues no tanto de educación, sino de pronto determinar nuestra historia, porque pues la educación, lógico, es importante, pero más que todo es entender que sobre la educación existe una historia, y esa historia es sobre los partidos políticos que existieron. Pues damos por concluido este podcast, recordarles que pues seguimos conectados. Somos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de 7º semestre y pues este espacio me parece muy agradable a todos nuestros oyentes generar este podcast directo de sensatez que nos mueva las venas Y de para nuestro seguir pasado, nuestra resolviendo historia. dudas.